Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 25 de febrero, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy cálida en Puerto Rico. Luego que anoche estábamos en un tiempo de oración y de repente sentimos ese fuerte temblor que surgió en altas horas de la noche, y para nosotros pues realmente fue una impresión porque se sintió bastante fuerte, pero damos gracias al Señor porque nos concede poder estar en pie de lucha y sabemos que todo es parte del propósito de Dios para nosotros. Así que en esta mañana, como todos los días, sabemos que las redes sociales son mal utilizadas por muchas personas, pero realmente Dios te bendiga, madre, buenos días. Para nosotros es un privilegio poder usar estos medios que en este tiempo son tan efectivos para nosotros alcanzar a nuestros contactos que tenemos en la red social. Muchos comparten contenidos que son un poco fuera de lugar, pero para nosotros es necesario compartir un contenido que sea de edificación al cuerpo de Cristo. Fíjate que en esta hermosa mañana agradecemos al Señor estar vivos, reconocemos que la naturaleza gime a una pidiendo la redención, porque sabemos que es parte de señales de tiempos postreros. Fíjate que les decía que en la noche de anoche, mientras orábamos, sentimos el fuerte estremecimiento de la tierra. Ese temblor que se sintió en altas horas de la noche fue para nosotros también algo que experimentamos y realmente nos hace reconocer que estamos en tiempos postreros. Fíjate que en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos traer una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Reconocemos que es muy fácil nosotros tener amistades que correspondan a nuestro cariño y a nuestra atención, pero probablemente lo difícil y el reto será cuando personas probablemente que tú tal vez has tratado de ganártelas se viran en tu contra. Es doloroso, pero sabemos que son señales del tiempo postrero. Para nosotros es necesario entender que la palabra es lo único que nos hace ver con claridad lo que estamos viviendo. Fíjate que en esta hermosa mañana yo te invito a que seas parte de esta experiencia. Vamos a orar y vamos a presentar este espacio. Padre, te adoramos y te damos las gracias en esta hermosa mañana, porque tuya es la gloria y tuya es la honra. Oh Espíritu Santo, yo te presento en esta mañana a mi hermana Carmen Rita, Padre Santo, a mi hermana María, Padre. Yo te ruego en esta hora que tú seas con ella, oh Dios amado, María Valentín. Oh Espíritu Santo, yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Padre, gracias te damos porque hemos sobrevivido a la noche de anoche. Espíritu Santo, porque sabemos que hay en los aires están contaminados, Señor, con espíritus de error, pero tu gracia y tu favor, Señor, tu misericordia que ha sido extendida a nuestras vidas, Señor, en esta hora. Yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Yo te pido, Padre mío, que seas tú glorificado, que seas tú, Señor, quien tome lugar, oh Padre amado, porque reconocemos que fuera de ti no hay quien salve. Oh Dios, que estamos viviendo tiempo fuera, Señor, Padre, tiempos postreros, tiempos que nos enseñan, Padre, que las cosas, Señor, se están terminando el tiempo, Padre, porque sabemos que hay unas señales del fin. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario, Padre, que pueda hacernos la contra. Oh Padre, reconocemos que nada tuviéramos que decir o hacer si tú no estuvieras con nosotros. Oh Padre, yo te presento en esta mañana, Padre amado, cada persona que pueda estar al alcance de mi voz. Mira mi hermana Mayda Nieves, Señor, mi hermano Kelvin Acevedo. Oh Espíritu Santo, yo te doy gracias por mi hermana Carmen Rita, mi hermana, Señor, también Arlene Bravo. Señor, te presento, Dios amado, a Xiomara Méndez, te presento a Yadira Lugo, Dios, te presento cada vida, Mayda, Padre, cada vida que al lado de su artefacto
electrónico nos acompaña. Padre, que sea tu bendición y tu palabra la que fluyan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que nos acompaña en esta mañana. Es nuestro anhelo poder entregar una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y fíjate, la palabra que vamos a compartir se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 y en el versículo 13. Dice la palabra del Señor: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Eso dice Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que esta palabra de misericordia es un atributo que le pertenece a Dios y que es la parte de Dios que llega más lejos a un ser humano. Fíjate que nosotros podemos tener amistades y nosotros tal vez coincidir en algunas cosas, tal vez tener muchas cosas en común, reír juntos, disfrutar, pasar tiempo juntos, comer juntos y participar de actividades en conjunto que tal vez nos hacen sentir bien. Y cuando le conocemos a la persona sabemos qué regalarle porque reconocemos cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Fíjate que eso se llama gracia. Ese atributo se llama gracia. Cuando nosotros hacemos amistad con alguien y conectamos con esa persona, nosotros somos agraciados porque tenemos esa conexión tal vez de mente, de sentimiento, y probablemente a eso es una correspondencia. Es algo que tú no tienes que decirlo y cuando sales sabes que ves algo que la persona usa y tú quieres llevarle eso o quieres tal vez agradarle. Eso se llama gracia. Ese punto es algo muy fácil que cada persona puede alcanzar con otra porque somos seres gregarios, somos gente social, gente que se conecta. Pero fíjate, hay un atributo de Dios que en este texto bíblico sobresale y dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fíjate que la misericordia va más lejos que lo que es la gracia. La misericordia es un favor inmerecido, es algo que no te hace merecedor de eso que tal vez estás obteniendo. Fíjate que la misericordia va más lejos que la gracia, porque la gracia tiene que ver con que tú estés alineado a una posición, a un pensamiento. Sin embargo, la misericordia te saca de ese hoyo, te saca de esa situación que estás muy metido profundamente, porque es Dios quien te está sacando. Y la palabra dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Fíjate que hoy en día, en un tiempo como el que vivimos, tenemos una confusión con lo que es la palabra religión y lo que es servir al Señor, porque sabemos que en este tiempo que vivimos es un tiempo de confusión, un tiempo de apostasía, un tiempo donde tus propias personas con quien caminas probablemente sean tus peores enemigos en algún momento, porque la palabra del Señor nos advierte que vendrían tiempos peligrosos. Pero fíjate, la palabra te habla de misericordia, y la misericordia es algo que tú no te lo mereces, que no tienes tal vez ningún tipo de atributo para merecerte ese favor. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Fíjate que Él dejó su trono de gloria para sustituir el lugar de nuestra condena, para tomar nuestro lugar. El lugar que merecíamos era aquel lugar de los latigazos, el lugar tal vez del desprecio,
de todo aquello que sufrió Jesús por causa de nosotros. Pero la palabra dice claramente en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 13, id pues y aprended. Esto es algo que hay que aprenderlo, porque nosotros somos muy fáciles para conectar con personas que tal vez tienen nuestras propias maneras de pensar, coincidimos en pensamientos, en gustos, en lugares, y probablemente esa conexión de amistad se llama gracia. Esa conexión de amistad se llama gracia porque estamos a la par, tenemos cosas en común. Pero fíjate que Dios en esta palabra, en el capítulo 9 de Mateo y versículo 13, dice que hay algo que tenemos que aprender, y es misericordia quiero y no sacrificio. Fíjate que la misericordia va más lejos que la gracia. Fíjate que la gracia te mantiene al igual con tus amistades. Sin embargo, cuando nosotros somos receptores de la misericordia de Dios, es porque no tenemos nada para pagar ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Todo lo que tenemos hoy es por su misericordia, es porque Él tuvo misericordia de nosotros, y es un atributo que Él quiere que nosotros aprendamos a ejecutar. Fíjate que nosotros como seres humanos somos muy agradecidos cuando hemos sido, ¿verdad?, enseñados en eso. Nosotros podemos reciprocar a alguien que ha corrido la milla extra con nosotros, alguien que probablemente no es de tu familia, pero tú lo sientes como parte de tu familia, porque tal vez te procura, porque tal vez hace gestos contigo de cariño que probablemente te impactan porque lo estás viendo de alguien que no es parte de tu familia. Sin embargo, esa persona está corriendo la milla extra. Fíjate que la palabra dice que misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia va más lejos. Fue lo que nosotros experimentamos de Él, y es lo que deberíamos agradecer todas las mañanas, su misericordia con nosotros. Nosotros no merecemos su perdón, no merecemos su favor, nosotros no tenemos con qué pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero Él en su misericordia, que es nueva cada mañana, Él se extiende sobre nuestras vidas para dejarnos respirar, para dejarnos movernos, para dejarnos hacer las cosas que tenemos que hacer. Fíjate que el Señor le hablaba a los discípulos, y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ninguno de nosotros estaba en la condición de que correspondiera a su gracia. Estábamos en una condición de extrema deficiencia. Nosotros, lamentablemente, por lo cual era necesario la misericordia, que la misericordia llegara a nosotros. La misericordia nos ha introducido en su gracia. ¿Cuánto necesitamos comprender esto y adorar a Dios por su misericordia? Incluso ahora, después de ser salvos, tener parte en las riquezas de la vida de Dios, nosotros todavía en cierto modo estamos en una condición que requiere misericordia de Dios que nos alcance. Fíjate que es necesario que la misericordia de Dios nos alcance, porque en cada momento podemos fallar. Fíjate lo que dice Hebreos 4, versículo 16. Dice la Escritura en el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que nuestro concepto es que aquel que quiere obtendrá lo que quiere obtener, y que aquel que corre logrará aquello en pos de lo cual corre. Fíjate que nosotros sabemos, Dios te bendiga, Magali Rivera, buenos días. Estamos conversando la palabra en Mateo 9:13 y estamos diciendo, básicamente por la palabra, que una cosa es misericordia y otra cosa es gracia. Y es que nosotros podemos ser agraciados de estar en una buena conexión de amistad cuando nosotros disfrutamos con alguien de hacer las mismas cosas, tal vez de ir a los mismos lugares, tal vez de que nos gustan las mismas cosas para comer y compartir, probablemente una buena conversación, probablemente algo que nosotros osemos en disfrutar con ese alguien. Eso se llama gracia. Y ese detalle de nosotros tener esa gracia. Dios te bendiga, Evelyn Gallosa, buenos días.
Tenemos algún ruido por ahí. Fíjate que una de las cosas que nosotros podemos disfrutar con nuestras amistades es el que nosotros tengamos una buena conversación o tal vez podamos disfrutar de algo que nos gusta hacer juntos. Eso se llama gracia. Pero cuando nosotros recibimos la misericordia de Dios, nosotros no teníamos ni siquiera con qué pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Fíjate que el Señor nos dice en ese capítulo 9 y verso 13 de Mateo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Fíjate que es muy fácil sentir amor por alguien que te corresponde, por alguien que tal vez corresponde a tu amistad, por alguien que tal vez tú le compraste un regalo en Navidad y esa persona en tu cumpleaños te trae un regalo. Es muy fácil cuando tú intercambias con alguien que probablemente te acepta como eres, pero lo difícil es cuando nosotros tenemos que aprender a tener misericordia. Fíjate que aprender a hacer misericordia va más lejos que la gracia. Fíjate que hacer misericordia va más allá, porque demandará que tú puedas olvidarte de ti para poder pensar en esa persona. La persona no tiene con qué pagarte, la persona no te puede retribuir lo que has hecho por ella, pero esa persona, tú estás haciendo lo que tienes que hacer porque sabes que Dios ha puesto su amor en ti y que su revelación va más lejos de lo que pudieras tú recibir de esa persona. Probablemente nosotros somos muy fáciles de entablar amistad con gente que nos acepta, con gente que tal vez te brinda sus atenciones, pero lo difícil es hacer misericordia con alguien que probablemente no te trata igual o no puede retribuirte o de alguna manera está atado o probablemente no te puede devolver porque no conoce el amor de Dios, porque de alguna manera no te trata igual. Fíjate que hacer misericordia te hace parecerte más al Señor. Hacer misericordia demandará que tu corazón sea mudado en otra persona. Fíjate que nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza pecaminosa es a contestar el golpe, es nosotros a protegernos, a bloquear cada vez que alguien tal vez te lanza un improperio, alguien que a lo mejor tal vez tú no entras dentro de su círculo de amistades o alguien que de repente comenzó a verte como su competencia. Probablemente esa persona te tire golpes y tú tengas tal vez que esquivarlos, pero fíjate que cuando el Señor te pide que aprendas a hacer misericordia, es que la misericordia es algo que se aprende, es algo que tendrás que aprender a fuerza de golpes. Y esto trae a mi espíritu aquel candelabro que era parte de los muebles que ocupaban aquel tabernáculo de reunión allí en el desierto. Dice la palabra que había un candelabro de oro y era hecho de una sola pieza, labrado a cantazos, a martillazos. Y esa palabra trae a mi espíritu aquel de ese carácter que el Señor busca de nosotros y que lamentablemente nosotros se nos hace muy difícil nosotros practicar la misericordia. Fíjate que es más fácil tal vez practicar la gracia, tal vez de alguna manera porque estamos a la par con esa persona, porque a lo mejor compartimos la taza de café o compartimos aquello que tal vez usábamos de comer o de compartir juntos. Pero cuando tú aprendes a hacer misericordia, tú aprendes a dar lo que tú sabes que no puedes dar, lo haces porque Dios dentro de ti te lleva a correr la milla extra. Fíjate que hacer misericordia, dice la palabra, que es lo que le agrada al Padre. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fíjate que nosotros hemos sido gente que ha sido llamado por el Señor a servir en medio de una sociedad que te dice lo contrario, en una sociedad que igual que una red social tú puedes bloquear las personas que tal vez no te favorecen o tal vez no son tus amigos. Probablemente puedas bloquearlos y omitir tal vez la presencia de esa persona, pero cuando nosotros vivimos la vida del Espíritu, nosotros sabemos que no podemos vivir en bloqueos, que nosotros
nosotros no podemos vivir en enojos, que no podemos vivir en la guerra, porque de eso dependerá el fluir del río del Espíritu Santo. Fíjate que el Señor usaba parábolas para Él comparar aquello que nosotros somos en el Espíritu, y es que un agua estancada lo que va a crear es que se descompone y trae muerte sobre todo organismo que esté ahí sumergido. Dice la palabra del Señor que es necesario que aprendamos a hacer misericordia. ¿Sabes por qué tenemos que aprender a hacer misericordia? Porque en nuestra naturaleza no está el hacer misericordia, porque en nuestra naturaleza está el defendernos, porque en nuestra naturaleza está en esquivar, porque en nuestra naturaleza sería mejor salir corriendo antes de que se acabe el servicio y no tener que saludar a esas personas que probablemente te han hecho la guerra. Fíjate que la palabra del Señor nos manda lo contrario. Dice la Escritura: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Fíjate que Jesús usaba estas palabras para hacernos entender que todo aquel que es llamado a salvación ha recibido de Dios su misericordia, y te dice la palabra que es nueva cada mañana. Por eso es que la misericordia es algo que hay que aprender a hacerlo. Sin embargo, la palabra dice que en ocasiones se nos hace difícil poder hacer misericordia, porque nosotros somos muy dados a retribuir a alguien que tal vez nos muestra simpatía, nos muestra aceptación, nos muestra una sonrisa, nos muestra un detalle. Lo difícil es hacer misericordia cuando ese alguien se convierte tal vez en tu enemigo, cuando ese alguien tal vez te declara la guerra, cuando ese alguien tal vez te traiciona, porque probablemente siempre tuvo algún mal sentir hacia ti, probablemente tenía muros caídos y es lo que nosotros podemos ver, pero la palabra nos demanda a que hagamos misericordia. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, que nosotros no podemos ejercer una adoración correcta cuando nosotros no podemos hacer la misericordia que el Señor nos demanda. Fíjate que la palabra dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que todos y cada uno de nosotros fuimos receptores de su misericordia, fuimos receptores de su favor. Nosotros sabemos que fuera de la misericordia de Dios no estaríamos en pie, porque todos los días el enemigo conspira para hacernos caer, todos los días el enemigo conspira para silenciarnos, para que no podamos predicar la palabra, porque eso es lo que quiere Satanás, es ponerte en desuso, es alinearte, arrinconarte. Pero la palabra del Señor nos muestra claramente: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Nuestro concepto es aquel que quiere obtendrá lo que quiere obtener, y que aquel que no corre logrará aquello en pos de lo cual corre. Si este es el caso, entonces la selección de Dios sería determinada por nuestro esfuerzo y labor. Fíjate que Dios no nos ha dado la salvación por algún atributo que nosotros tengamos. La palabra del Señor dice que Él nos hizo salvos por su favor y por su gracia. Simplemente nosotros, una vez recibimos esa salvación, tenemos que aprender a hacer misericordia con los demás. Y es lo que trata el Señor de decirnos. Fíjate que hay un texto muy hermoso que se encuentra en Romanos capítulo 11 y verso 32, dice la palabra del Señor: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Gloria al Señor. Fíjate que el Señor, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjate que si todas las personas pudieran comportarse de la forma tal vez que Dios espera de nosotros, nosotros tal vez no necesitaríamos la salvación. Pero la salvación fue diseñada para personas que no podemos pagar nuestra salvación, para personas que no podemos hacer nada para obtener nuestra salvación. Nuestra salvación
salvación fue un regalo que Dios nos hizo, y de la forma que lo hizo para que le entreguemos nuestra voluntad, para que nosotros podamos también practicar la misericordia. Y te decía hace un momento en ese verso 13 del capítulo 9 de Mateo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Fíjate que el pueblo de Israel conocía muy bien lo que eran los sacrificios presentados delante del Señor, porque ese era el primer pacto el cual había Dios establecido con el pueblo y con Moisés. A través de esa ley la palabra estaba dada, pero sin embargo cuando Jesús viene a nacer, Jesús se presenta como aquella gracia, como aquel medio que va a llevar a todos a la salvación. Pero una vez tenemos la salvación, la palabra del Señor nos exhorta a que tenemos que aprender a hacer misericordia, porque nuestra naturaleza humana te lleva a ser correspondiente con aquel que te trata bien, con aquel que a lo mejor te brinda su sonrisa, te da una amistad, tal vez aquel que te conoce, que te da una taza de café, que te invita a su casa, que comparten. Probablemente eso se llama amistad, pero lo que es misericordia es cuando la persona no tiene con qué devolverte el favor, es cuando la persona no tiene con qué pagarte. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros, y es lo que Él quiere que nosotros aprendamos a practicar. La misericordia y su gracia son ambas la expresión de su amor. Cuando estamos en una condición lamentable, su misericordia nos alcanza y nos lleva a un estado donde Él puede mostrarnos su favor con su gracia. Fíjate que su misericordia va más lejos que la gracia, porque su misericordia es porque nosotros no podemos devolverle con nada nuestra salvación, y la gracia nos alcanzó sin que nosotros tuviéramos que hacer nada. Su favor, el sacrificio de Cristo nos puso a la par a donde teníamos que estar. Sin embargo, el hacer misericordia es algo que se nos hace difícil, porque somos muy dados a corresponder a las atenciones y al cariño de alguien que a lo mejor te trata bien, te brinda una taza de café, sale a comprar por ahí y te trae algo en sus manos porque se acordó de ti. Eso tal vez es algo de gracia, de amistad. Probablemente eso lo practicamos, pero cuando nosotros no aprendemos a hacer misericordia, porque la misericordia va más allá. La misericordia siempre va a llevarte más lejos, porque la misericordia tratará de llegar a donde tú no puedes llegar. Fíjate que Dios te llevará a ir más lejos, porque la persona no te puede pagar, porque la persona no puede. Dios te bendiga, Rafi Abreu, buenos días. Estamos conversando la palabra en Mateo capítulo 9 y verso 13. Dice la palabra del Señor: y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Sabemos que lo que es religioso te lleva a hacer sacrificios solamente para ser visto por los hombres, sacrificio tal vez para ganarte una posición, tal vez para tener algún like, pero realmente cuando nosotros hacemos misericordia, nosotros sabemos que la misericordia va más lejos de lo que la persona te puede devolver. Probablemente nosotros cuando hacemos misericordia se nos hace muy fuerte, porque no es fácil tú entregarle tu atención y tu cariño a alguien que no te corresponde, a alguien que traiciona tu amistad, a alguien que probablemente te tenía celos desde un principio. Probablemente esa persona no ha sido fácil para ti y es difícil nosotros poder hacer misericordia, pero Jesús nos dice claramente: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Fíjate que sacrificarse es muy fácil cuando decimos vamos a ayunar, vamos a hacer esto o aquello, pero Dios no busca que tú hagas nada, porque su gracia suplió todo para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Buenos días, hermano Eric Soto y su esposa Dora, buenos días. Dice la Escritura claramente que cuando el Señor se acerca a nuestras vidas, dice la Escritura: id pues y aprended lo que significa
significa misericordia quiero y no sacrificio. De nada sirve el sacrificio si no puedes tener misericordia, porque la misericordia te llevará más lejos que la gracia. Fíjate que la gracia es algo que tú puedes devolver, que tú puedes coincidir con amigas, tal vez ir a comer juntos, tal vez compartir una película juntos, tal vez compartir una actividad juntos. Eso es gracia. Pero cuando tú das misericordia, tú sabes que esa persona no te podía pagar lo que tú estás haciendo por ella. Sin embargo, Dios te manda a que tú hagas misericordia, porque en el momento que tú dejas de hacer eso, en el momento que tú comienzas a tomar acciones contrarias, tú estás echando hacia atrás lo que Dios hace por ti cada día. Dice la Escritura que la misericordia de Dios por nosotros es nueva cada mañana. Si Él nos pagara conforme a nuestra situación, claro que sí. Gloria a Dios. Nosotros vamos a orar por Yadira, claro que sí, Mayra. Y fíjate que es necesario que nosotros entendamos que Dios nos llama a nosotros a practicar la misericordia. Fíjate que practicar la gracia es practicar la amistad con alguien que probablemente te corresponde, con alguien que a lo mejor osa de salir contigo a comer, de salir juntos por ahí. Sin embargo, cuando nosotros, Dios te bendiga, Xiomara, buenos días. La palabra del Señor es en Mateo 9:13 y estamos diciendo que id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fíjate que nosotros en la posición de pecadores no estábamos en condición de pagar nada, porque nosotros estábamos despojados de identidad, estábamos despojados de la vida, porque la verdadera vida comienza cuando Cristo llega a nosotros, y de eso se trata. El enemigo tratará siempre de boicotear tu milagro. El enemigo tratará de que tú te enlaces con los dichos de tu boca, porque eso es lo que busca Satanás, destruir. Sin embargo, la palabra del Señor dice que algo que nos conviene a nosotros es aprender a practicar la misericordia. Fíjate por qué tenemos que practicar la misericordia, porque para nosotros es nueva cada mañana, porque para nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación si no es por Cristo, que Cristo fue quien en su gracia nos entregó ese regalo. Pero a nosotros como siervos del Señor nos conviene hacer misericordia. Fíjate, hacer misericordia con quien te cae bien, con tu círculo de amistades, con quien te devuelve el regalo que tú le hiciste en Navidad, probablemente sea fácil, pero cuando tú tienes que correr la milla extra, cuando tú tienes que dar a Dios lo que tienes que hacer, tú no sabes que lo haces porque su favor y su gracia te pudieron alcanzar. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros te estamos compartiendo la palabra para que sepas que nadie por sus propios méritos puede allegarse a Dios, que cuando hoy tú estás en la posición que estás es porque su favor y su gracia permitieron que pudieras escuchar su voz. Y cuando nosotros hemos recibido esa salvación que no tuvimos que hacer nada para ello, nosotros tenemos que reconocer que no nos queda de otra que practicar la misericordia. ¿Sabes por qué? Porque su misericordia por nosotros es nueva cada mañana. Es que su misericordia por nosotros fue más lejos de lo que nosotros podíamos pagar. No podíamos hacer nada para nosotros devolver el favor. Sin embargo, a Dios le plació darnos la salvación y es para nosotros necesario practicar la misericordia. Dice que para Él es más agradable la obediencia que el sacrificio, y es necesario, nos conviene como creyentes practicar la misericordia. Y la misericordia es el carrito que te va a llevar más lejos, porque tener gracia con alguien es ser empático con alguien que tal vez es tu amigo, que tal vez camina contigo, que comen juntos, pero cuando tú practicas la misericordia, tú sabes que esa persona tal vez no se merece el favor, tú sabes que esa persona tal vez no puede devolverte el favor. Sin embargo, la palabra dice
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, que nuestra salvación es algo de su favor, de su gracia. No teníamos con qué pagar y a nosotros nos corresponde practicar la misericordia. Y la misericordia no se hará muy fácil de practicar, porque tendrás que morir a tu yo, tendrás que morir a tu ego por su favor y por su misericordia contigo. Así que en este día es necesario que tú entiendas que lo que te predicamos no es religión, no te predicamos tampoco una denominación que se viste diferente. Nosotros sabemos que lo que Dios hace en nuestra vida es algo muy particular, y nosotros sabemos en todo momento que Dios tiene cuidado de nosotros, y es por esa razón que en esta mañana nosotros sabemos que de Dios es el poder y que de Dios es la gloria y la honra, y por esa razón en esta mañana nosotros te hacemos la invitación para que cruces el camino hacia la salvación. Fíjate que la salvación demandará un nuevo nacimiento. No es simplemente cambiar de un templo al otro, porque eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nosotros entregarle nuestro corazón al Señor y aprender que Él ha sido misericordioso con nosotros. Dios te bendiga, Mayra, buenos días. Hermano Ángel, buenos días. Estamos conversando la palabra porque ella es alimento a nuestro espíritu, y nosotros sabemos que predicarla es muy fácil, vivirla es el reto. Pero la palabra del Señor nos dice claramente: id pues y aprended que lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y quiero decirte que el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con lo que eran los sacrificios. Lamentablemente nosotros estamos familiarizados con hacer la religión, con nosotros practicar una religión por cultura, pero nosotros no sabemos lo que es la experiencia del nuevo nacimiento, porque ser amigo de quien te acepta, ser amigo de quien comparte sus mismas actividades contigo, es algo muy fácil. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que practicar la misericordia, va más lejos, porque la persona tal vez no merece de alguna manera tu favor, pero lamentablemente cuando tú has nacido de nuevo, tienes que morir a tu yo, tienes que morir a tu señalamiento y tienes que empezar a practicar la misericordia. Y la misericordia es porque Él la tiene contigo cada día, porque es nueva cada mañana, porque si Dios nos pagara conforme a nuestras faltas, a nuestros pecados, no estaríamos en pie. Es por esa razón que en esta mañana nosotros te hablamos no de religión, no de una denominación, nosotros te hablamos de alguien que es una persona, y el Espíritu Santo en nosotros se ha revelado a nuestra vida, haciéndonos entender que fuera de Él nada podemos hacer, que ser religiosos es parte de lo que siempre se ha hecho por ahí, que ha hecho mucho daño. Sin embargo, cuando nosotros nacemos de nuevo, aprendemos que la palabra del Señor hay que vivirla, y nuestro reto es engancharnos en la cruz todos los días de nuestra vida para poder hacer lo que Dios demanda que hagamos. Y por eso en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gavito Rodríguez, y en el día de hoy estaremos en la escuela bíblica. Esta noche es la noche de estudio bíblico de la palabra del Señor. Es nuestra espada, la que nosotros tenemos que usar cada vez que oramos al Señor. Oramos la palabra. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, buenos días. Hemos conversado la palabra en Mateo 9, verso 13, y dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fíjate que nosotros hemos sido participantes de la gracia y el favor de Dios por medio de Jesús, pero dice la palabra que algo que tenemos que aprender a hacer es misericordia, y es que la misericordia va más lejos que la gracia, porque tal vez la gracia nos pone a la par con Jesús cuando entramos en el pacto, pero cuando ya nosotros tenemos la salvación, tener misericordia de alguien te llevará más lejos, porque la persona no podrá corresponder tal vez con la amistad, probablemente no te puede
regalar igual que lo que tú le has regalado, pero probablemente tendrás que correr la milla extra, porque aunque no se lo merezca, tendrás que darle el amor, la atención, para que entiendas que misericordia quiero y no sacrificio, que demandará. Por eso no somos religión, por eso es que demandará un nuevo nacimiento en Cristo, por eso es que nuestro altar es nuestra propia vida, por eso es que lo que ofrecemos en el altar es nuestra propia vida, porque no podemos permanecer vivos si nosotros no morimos a la carne, si nosotros no morimos a la carne para que viva el Espíritu. Fíjate que una vez nos gobernó el alma y las emociones, el alma y los sentimientos. Éramos tal vez amigos de quien era nuestro amigo, pero correr la milla extra por alguien que no se lo merece probablemente sea tu mayor reto. Pero la palabra dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Fíjate, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios te quiere, iglesia, en medio de aquellos que necesitan la salvación. Dios te quiere, no que practiques su pecado con ellos, sino que puedas ser luz en medio de las tinieblas. No que huigas de tu lugar para no contaminarte, porque Él te ha dado las armas de tu milicia. No son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y donde tú llegas, la atmósfera tiene que cambiar. Donde tú llegas, Satanás es silenciado. Donde tú llegas, tiene que haber liberación, porque tú cargas el poder de su presencia, porque tú cargas al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes qué? Todos los días nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Nos acercamos directamente al trono de la gracia para poder tener su favor y su misericordia. Por eso en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy estaremos en la escuela bíblica enseñando la palabra del Señor, porque es necesario que seamos revestidos del poder de su palabra. Es nuestra arma de ofensiva, y por eso ya no podemos pelear bajo nuestras propias expectativas, bajo nuestras propias defensas. Tal vez quisiéramos tal vez defendernos, pero es necesario que nosotros aprendamos a hacer misericordia. Fíjate que el mismo Señor dijo: y pues y aprended. Es algo que tenemos que practicarlo, no es algo que va a venir automático con la salvación. Es que el carácter que el Señor quiere de sus hijos es algo que Él será formado en nosotros, igual que fue labrado aquel candelabro que ocupaba el tabernáculo para iluminar. Aquel candelabro fue formado a martillazos, y de la única manera que podía cumplir su función era que fuera labrado en la pieza de oro a martillazos. Era de la única manera que iba a ser creado por un artista, por alguien que era hábil tallando ese tipo de metal. Por esa razón nosotros sabemos que tal vez en este momento estamos viviendo momentos de reto, momentos difíciles, pero es necesario que resistas, es necesario que aprendas a practicar la misericordia, que no es otra cosa que correr la milla extra con quien tú sabes que no te puede corresponder, porque no tiene tu visión, porque tal vez no conoce al Señor de la manera que tú lo conoces. Probablemente necesitas hacer misericordia. Así que en este día, Dios te bendiga. En esta hora vamos a orar y presentar cada vida que nos ha acompañado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, Padre, porque ella es viva y eficaz, porque ella es más cortante que toda espada de doble filo. Y yo te pido en esta hora que tú hagas libre al cautivo, Padre, que donde quiera que hayan puertas abiertas, tú las cierres, Padre, y en el nombre de Jesús tú hagas libre al cautivo. Oh Padre, yo te pido que tú le des un silencio, un cese y un desista a toda voz satánica que pueda, Padre, hacer daño al cuerpo de Cristo. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Padre, quien neutralices toda maldad, oh Dios, que pueda ir en contra. Señor, yo te presento la salud, oh Dios, de Yadira, Padre amado. Yo te pido en esta hora, Señor, por la salud de Yadira, Señor, familiar de nuestra hermana
Padre amado, Mayra, que nos ha pedido la oración, yo te ruego, Padre, que pongas tu mano de salud, oh Dios, y que tú la visites, Padre. Enviamos tu palabra que no torna atrás vacía, Padre amado. Yo te pido por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Reprendemos todo poder, toda ola contraria, todo espíritu de error que se levanta en nuestra contra, lo atamos al cuerpo de Cristo y proclamamos libertad, libertad en el nombre de Jesús. La gloria es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que el Señor nos enseñe a ser misericordiosos, porque el que practica la misericordia sabe que no va a recibir tal vez la recompensa de esa persona, pero sabe que Dios es lo que nos demanda a nosotros como nacidos de nuevo. Así que Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.